Quiero contarles la historia de Cali, el valle de esta linda tierra caleña, que, que nos llevará al segundo video, que será el video de la salsa. Nos encontramos aquí en este patio, donde fue fundado Cali por Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar fundó Cali el 25 de julio de 1536 y aquí se celebró la primera misa, con la primera gran misa que se hace como de fundación de lo que es Cali. Esto es declarado también como monumento histórico de acá de la ciudad. Bueno, este mancito del Alcázar venía de Quito, venía de la ciudad de Quito, buscando como una ruta de salida al mar. Unos dicen que buscando la salida al mar y otros dicen que buscando el dorado. Entonces, en eso llega y aquí habían obviamente tribus indígenas, que ya vamos a hablar un poco de ellos, pero aquí en este patio es donde se funda la ciudad de Cali y todo lo que tiene que ver con su cosmogonía, cómo se implanta, cómo no, como cuando llega también la colonia, también llega pues la religión, llega el cristianismo. Entonces aquí llegan jesuitas, llegan franciscanos a este territorio. Un primer pilar parte de su fundación fue la iglesia, esta iglesia, tomando ya como herramienta el cristianismo y lo que cumple después, la historia que viene ya después de la llegada de los españoles acá a este territorio. ¿Qué es la formación de Cali? ¿Cómo se funda Cali? ¿Cómo llega Cali a ser esa otra ciudad? Antes de que Cali tuviera nombre, estas tierras ya eran memoria, rito y raíz. No eran desiertos sin historia, sino tejidos vivos de pueblos y caminos, porque el valle hablaba y lo hacía con voces de barro, maíz y guerra. A la llegada de los españoles, el Valle de Lilí, como lo llamaban sus habitantes, no era tierra virgen, era una red de señoríos indígenas. Vivían aquí los jamundíes, calimas, petecuyes, los anapunimas, junto a otros grupos como los pance, los timbas, los lilíes, los caicingas. Cada uno de ellos tenía su cacique, sus guerreros, sus campos cultivados. Los jamundíes, por ejemplo, eran uno de los más numerosos y organizados. Su territorio comprendía el valle bajo del río Cauca y sostenía alianzas y rivalidades con pueblos vecinos. Estos pueblos hablaban lenguas de la familia Barbacoa, una raíz común que se extendía por las cordilleras y la selva. Algunos grupos como los Calima podrían haber tenido contacto con pueblos caribes del Pacífico, pero no hay evidencia de que el quechua o el caribe se hablara aquí como lengua dominante. Su vida giraba en torno al maíz, la yuca, el frijol, la calabaza. Sembraban en terrazas y a orillas del río. Conocían la cerámica, el tejido y el uso de pigmentos naturales. Los calimas, por ejemplo, nos dejaron figuras antropomorfas, vajillas decoradas, collares de conchas y caracoles. Su arte revela una visión compleja y espiritual. También cazaban, pescaban y recolectaban frutas silvestres. Sus casas eran de palma, sus caminos de tierra batida y su mundo una mezcla de lo cotidiano y lo sagrado. Los señoríos indígenas del valle no eran tribus dispersas, sino sociedades con jefaturas, alianzas y fronteras. Algunos caciques dominaban varios pueblos, otros se enfrentaban en guerras periódicas por el control del territorio. Tenían ejércitos, usaban escudos, macanas, lanzas, dardos envenenados y sabían defender su tierra. No todos huyeron. Cuando los hombres de Pedro de Añasco y Juan de Ampudia descendieron por el valle en busca de fundar una ciudad
para Sebastián de Belalcázar encontraron resistencia. Los jamundíes, bajo su cacique, reunieron un ejército de más de 10.000 hombres y combatieron. Pero los españoles traían pólvora, armaduras y caballos, armas que nunca antes se habían visto en estas tierras, y así el valle conoció por primera vez el estruendo del hierro. El valle no era un páramo sin nombre, era un corredor de comercio entre las montañas, el Pacífico y el norte actual del Ecuador. Los pueblos del Valle del Lilí intercambiaban sal, pescado seco, tejidos, plumas y conchas, rutas invisibles a nuestros ojos, pero guardadas en la memoria del paisaje. No dejaron pirámides gigantes, pero dejaron algo más poderoso, la continuidad de un pueblo vivo. Una ciudad que se funda con salida al mar, pero entonces Cali hace el trabajo de conexión con el centro de Colombia y también con el Pacífico, que es Buenaventura, donde es esa gran puerto, donde llegan muchos esclavos, mucha mercancía, la salsa llega por ahí. Y Cali es el centro de conexión dentro de lo que es el Pacífico y el centro del país. Entonces, por eso es tan importante Cali. En Cali, una de las historias que acompaña este territorio es la caña, el cultivo de caña. Cali tiene una particularidad con lo que es el cultivo de la caña. Aquí esta tierra es muy dada para que el cultivo de la caña se dé de la mejor manera. Y así nacen lo que llamamos las haciendas. Las haciendas nacen aquí en este territorio, se dan acá en este territorio como en todo Colombia, pero tienen una historia bien interesante. Atrás tenemos la iglesia de la Ermita. Fue en el siglo XVII, en un terremoto a inicios de 1920, y se cae esta vaina y queda solamente de pie un muro, el muro del reloj o el muro de la caña, y de ahí se levanta otra vez. Esta es una réplica de la catedral de Bolonia. Aquí como la pueden ver ustedes, es una réplica de la catedral de Bolonia, y el reloj es traído de Ámsterdam. Si se alcanza a ver el reloj al fondo, ese reloj es traído desde Ámsterdam. Con la caña, en la época colonial, llega la caña. La caña es originaria del sureste asiático, de todo lo que es el sureste asiático. De ahí viene la caña y llega con los colonos a América, con Cristóbal Colón a América. Es así que en la época colonial se explota mucho lo que es la caña aquí en el Valle del Cauca. Todo el Valle del Cauca se explota mucho lo que es la caña, pero también la ganadería. Con esto el sistema de las haciendas se acrecenta, pero esto inicia primero como un proceso de, cómo era la administración aquí de los territorios por parte de España. Entonces estaba en las haciendas o en un gran territorio, estaba encomendado a un colono. Ese colono se le llamaba el encomendero. El encomendero era el que se encargaba de tener todo, de tener el control sobre los indios y educarlos. ¿Educarlos qué? Bajo la religión cristiana. Bajo la religión cristiana que se educaba, bajo los valores cristianos. Entonces, bajo esos paradigmas de la nueva religión, el encomendero se encargaba tanto de la tierra, de cómo se producía la tierra y cómo se educaba. Y cómo se producía la tierra acá en este territorio era caña, ganado y café. Y de ahí pasa a la colonización, al colón. Cuando caen España, se crean las nuevas naciones.
pasa en las nuevas naciones, pero con otro nombre, lo mismo que podemos llamar hoy encomendero, pero ya era el hacendado. El hacendado ya era el que se encargaba también del territorio, de la hacienda, pero también era el que tenía a cargo sus trabajadores. Y por eso Germán Colmenares, en sus teorías sobre la hacienda en Colombia, sostiene que esta relación de la hacienda no solamente era económica, era social y política, que se imitaba bajo lo que venía la corona, bajo el implemento de lo que traía la corona. Y aquí el Valle del Cauca ha sufrido mucho lo que es el tema de la hacienda, por eso mismo, por tener casi las mismas prácticas que se tenían en la encomienda. Entonces Cali funcionaba así, bajo los imperativos de la encomienda, y el cabildo era como esa gran fuerza o esa gran administración, o el alcalde o el que regía o el que decía si está bien lo que se está haciendo o está mal lo que se está haciendo. Entonces estaba el cabildo y estaba el encomendero. El encomendero hoy en día lo podemos llamar como ese gran hacendado, como el que es dueño de la hacienda. El cultivo de la caña es un ejemplo de esto. Es muy claro aquí en el Valle del Cauca cómo tenemos el monocultivo de la caña, y cómo se trabaja, o cómo son las dinámicas ahora de lo que es la hacienda y de lo que representa para Colombia, y cómo se administra ahora la sociedad colombiana. Yo les pregunto a ustedes si aún se sigue trabajando bajo los imperativos de la hacienda. Desde sus inicios, Cali fue cruce de rutas hacia Popayán, Quito y sobre todo hacia el puerto de Buenaventura, puerta de entrada y salida para mercancías, noticias y personas. Sebastián de Belalcázar había llegado como enviado de Francisco Pizarro. Tras derrotar a Rumiñahui en Quito, fundó Guayaquil y envió a sus capitanes Juan de Ampudia y Pedro de Añasco hacia estas tierras. Ellos atravesaron Popayán, vencieron a los Quillacingas y Patías y llegaron al valle de Jamundí, enfrentándose a los Timbas y a otros pueblos antes de plantar estandarte en estas tierras. El cabildo, institución de gobierno local, regulaba la vida diaria, nombraba alcaldes, fijaba precios, controlaba el maíz, la carne y la sal, y vigilaba que el pan se vendiera en pesos justos. En 1559, por cédula real, la corona le otorgó a Cali el título de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Cali, un honor y también una advertencia. La lealtad debía demostrarse. Pero aquella nobleza se levantaba sobre cimientos de desigualdad. La ganadería, la caña de azúcar y el cacao llenaban sus arcas gracias al trabajo forzado. Primero fueron los pueblos originarios, como los anapunimas, obligados a servir en haciendas y trapiches. Enfermedades, malos tratos y jornadas interminables diezmaron sus comunidades. Cuando la mano de obra indígena se extinguió, llegaron africanos esclavizados desde Cartagena, Panamá y el Pacífico, encadenados, marcados, vendidos como propiedad. En las plantaciones de hombres como Gregorio de Astigarreta, Andrés Cobo y Lázaro Cobo, el ingenio no descansaba. El trapiche trituraba la caña y las fuerzas de quienes la trabajaban. Algunos huían a los montes y formaban palenques, comunidades libres de cimarrones, perseguidos por cuadrillas armadas enviadas por los hacendados. El desarrollo urbano era lento. La Plaza Mayor, corazón administrativo y social, estaba rodeada de casas de adobe y
techos de paja, calles de tierra, acequias abiertas y enfermedades frecuentes. Las mercancías llegaban en reguas de mula desde Popayán o Buenaventura, conectando a Cali con la economía mayor del virreinato. Las órdenes religiosas levantaban conventos y templos, como los dominicos y franciscanos, educaban, adoctrinaban y registraban nacimientos, matrimonios y difusiones. Las campanas marcaban el tiempo, mientras la ciudad crecía lejos de Lima y Santa Fe, pero unida por las rutas del comercio, oro, sangre y azúcar. Esa flor llegó con la COP. Llegó con la COP y es una flor de inírida. Tiene 32 puntas. Después de Cali ser una de las ciudades que se le llamaba la ciudad deportiva o la ciudad salsera, también se está convirtiendo en una ciudad que pone como escudo, como pilar, la conservación ambiental. Entonces es como esta flor que rescatan de Puerto Inírida y la traen acá, a Cali. Que de hecho este se llenó, tuvo 25.000 visitantes. Este es el pasaje donde uno puede encontrar el cholao, la marquilla. Acá me compré una ayer. Y el cholao acá, que el mejor cholao que existe es de acá. ¿Qué creer eso? Miren, de acá. Este es el mejor cholao. El cholao y todo. El pasaje Simón Bolívar, porque vamos a la esa Simón Bolívar, en la ciudad de Esquina. ¿Cuántas naciones independizó Simón Bolívar? 6. ¿Sabías que en Cali hay un gato gigante que no es de verdad, pero parece que cuida la ciudad? Pues todo comenzó en 1996, cuando el escultor Hernando Tejada puso esa enorme estatua de bronce a orillas del río Cali, en honor a Bastet, la diosa de los gatos. Este gato no se quedó solo, tiene compañeras por toda la ciudad. Varios artistas, desde Omar Rayo hasta Lucy Tejada, le aportaron una compañera, y hoy podemos ver por Cali muchas compañeras del gato que se quedó a vivir en Cali.